Porque ya está Sol Ángel también. Sol Ángel Ochoa, desde el Friito. Oye, andan en Agua Prieta ahorita, ¿no? Conrado, buenos días. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Sol. ¿Dónde andas? Anda por allá, saludos. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan, verdad? Ah, ¿cómo no? Pensé que no te ibas a conectar ahí. Bueno. Claro que sí. Saludos de acá desde Agua Prieta, Sonora. ¡Auch! Oye, ¿cómo está el Friito, Pues fíjate que aquí acabo de abrir la puerta, todavía estamos en el hotel, pues está fresco, pero no así pero igual tenía la calefacción. En un ratito les digo qué tal. No, pues sí, te vas a torcer, ¿verdad? Cuando salgas. Apágate, Dios le saco la calefacción porque te subes al carro que no hay que. Váyate con agua helada como el Conrado. Conrado se vaya con agua helada como no me bañé, hace mucho frío. Pues por eso no trae frío. Por eso no hace frío. La cáscara guarda el palo, dice. A ver, ¿verdad? Ya ponémonos serios. A ver, pues hay tantos temas. Usted ha visto el INAI, no sé si podemos romper incluso el protocolo, pero lo que estamos viendo es la ley de transporte, San Carlos, pero lo de la INAI. Es que es la misma cosa que la ley de transporte. Mi posicionamiento al respecto es que yo estoy de acuerdo con el presidente. Totalmente de acuerdo con el presidente. Sí, no por lo que dice el presidente, sino porque el presidente tiene razón en un punto. A ver. Hemos inventado un montón de sistemas, instituciones y derechos para crear una estructura de política que le da chamba a los amigos y a los, en el caso del ISTAI, muy claro, a los compañeros de partido. Y los derechos pasan a tercer o cuarto nivel, no importan, no se cumple con las obligaciones legales. El caso del Parlamento Abierto es muy claro, no se hizo Parlamento Abierto porque hubieran estado obligados los diputados a incluir las exigencias de los participantes. El caso del INAI es muy claro. Están para garantizar nuestro derecho al acceso a la información y nos enteramos años después que utilizaron una tarjeta de crédito de la institución para pagar un table, porque ocultaron la información ellos. Entonces, tenemos un instituto que nos cuesta más de 1,000 millones de pesos al año. Mucha gente dice, ay, Conrado, son 77 centavos al mes. No importa, es dinero que nos quitan a fuerza. No se justifican, su función no se justifica. Desde hace 20 años, a ti y a mí nos tocó empezar con esta ley de transparencia. ¿Te acuerdas? Con el Imparcial y yo en el Expreso. Totalmente. Me tocó hacer el artículo de los viajes de María Dolores del Río. ¿Le pasó algo a María Dolores del Río? ¿Cómo no? Este secretario de Seguridad. Entonces la transparencia en sí misma es muy buena para el mitote, para nosotros, pero no tiene ninguna utilidad real para la gente. Por eso el presidente tiene razón de decir, vamos a quitarlo. La verdad es que sí, que sea el Poder Judicial el que determine si se incumple o no la ley. Para eso además, los viajes de María Dolores del Río nos escandalizamos, pero estaban bien, ¿eh? Éramos, a ver, era una función, no, claro. Sí, tenía que salir, queríamos que el alcalde no salía. Era cuando era alcaldesa, ¿verdad? Totalmente, sí, cuando era alcaldesa. Además fue muy buena alcaldesa, Saludos a María Dolores. El asunto es, en aquel momento fue un escándalo que no sirvió para nada, pues. O sea, nomás afectamos la imagen de María Dolores del Río con algo que no tiene razón. Y María Dolores sigue siendo política, o sea, sigue trabajando en política. ¿Para qué queremos la transparencia si a la gente común, al ciudadano que tiene que ver todos los días, no representa ninguna ventaja? La gente lo que quiere es seguridad, escuela y salud. Punto. Transparencia. El INAI nos cuesta 1,300 millones de pesos, pues mejor hagamos hospitales. No, eso sí está caro, ¿no? Yo sí, o sea, el 1,300, por favor, ¿no? Digo, en eso sí le doy la razón al presidente, es una estructura burocrática. Oye, hicieron luego, acuérdate, el Sistema Nacional de Transparencia que sirvió para nada. Está muerto. El CPC aquí en Sonora, que fue para pagar favores a toda la bola de académicos del PRI, o sea, fue una simulación. No, en eso sí la burocracia. Pero la funcionalidad. A ver, ¿qué opinas tú, Sol Ángel, al respecto? ¿Sirve o no? ¿Estás de acuerdo con Conrado o no? No, yo no estoy de acuerdo totalmente para nada con Conrado, porque Conrado parte de una premisa que es equivocada. La premisa es que no existan las instituciones porque no están dando garantía para lo que fueron creadas. En ese estado, Conrado, pues tendríamos que quitar la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno en general, que es uno de tus puntos principales, porque pues tenemos carencias en educación, en salud, en seguridad pública. Exacto. Y por no decirte todos los demás temas torales de este país. Totalmente. Sin embargo, hay un tema principal que estás dejando de lado, que es el tema de la corrupción y que es el gran mal que tenemos en México. El INAI es la primera ventanilla que le da acceso a las y los ciudadanos como tú, como yo, como Luis Alberto, para tener información pública. Es el eje garante de que podamos ejercer un derecho que es nuestro derecho a la información, que es parte también de un derecho humano que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión. El hecho de querer debilitar al INAI implica, fíjate, una contradicción totalmente para la izquierda en México. Porque hay que recordar, y ustedes lo sabrán mejor que yo, que en el 88 por allá, cuando hay este fraude electoral en estas elecciones, a partir de ahí y por la lucha de la izquierda se crea el primer Instituto Federal Electoral, el primer organismo autónomo para garantizar una mayor democracia en el país.
una agenda que venía empujando totalmente la izquierda. Y ahora que la izquierda está en el poder y que le desnudan cosas como Segalmex, que por cierto, el INAI ha servido para, digamos, destapar placas como la Casa Blanca en el sexenio de Peña Nieto, y entre otros. Es ahora una incongruencia. El Toalla Gay de Fox, ayer decía yo, de Anabel Hernández lo sacó en el 2009, ¿te acuerdas? El Toalla, las cabañas que estaba remodelando Vicente Fox, es decir... todo eso, imagínate, sí, con un INAI que te exige la autoridad, porque hay que decirlo, el INAI es el organismo que le exige a la autoridad que te dé la información. El INAI no te da la información, te las dan las dependencias públicas. Hemos sido usuarios del INAI, yo soy usuaria de estas plataformas, y ahí aún así, a veces la autoridad no te da la información completa o te lo pone en chino, te manda copias, te manda información borrosa, y el INAI es el que te tiene que garantizar este acceso para que puedas destapar cosas. Entonces, dentro de la cadena del combate a la corrupción, el INAI es la primera ventanilla que nos abre a nosotras y nosotros, los ciudadanos, el acceso. Claro que hay órganos como la Auditoría Superior de la Federación que se encargan de hacer ese trabajo directamente, pero nosotros no podemos acceder a eso. A ver, es lo único que nos garantiza como ciudadanas y ciudadanos el acceso a la información. Y ojo, no digo que son perfectos, creo que son perfectibles, no digo que no hayan sido utilizados para poner a personas a modo como lo es Karen Valle San Pedro aquí en el ISTAI, por ejemplo, pero incluso con sus defectos y las mejorías que pueden tener, incluso en este escenario, es mejor que existan a que no existan. Eso es desde la lógica de los derechos, y yo entiendo el posicionamiento de Sol desde la lógica de que alguien defienda mi derecho. El asunto es que ese derecho no sirve para nada mientras, y lo vamos a poner muy claro, tú puedes saber todo lo que hace el gobierno con el dinero público mientras no lo use el ejército. Porque si lo usa el ejército te amolaste, no vas a saber nada. Entonces no es cierto, es una falsedad. Y esto demuestra, me gustó mucho tu participación, Sol, porque demuestra que la izquierda es una cochinada en la política. Se encargan de desestabilizar los sistemas para que una vez que ellos llegan, desestabilizarlos por completo y quedarse ellos. La izquierda así es en todo el mundo, no es México. Y lo hicieron así, luchando por el IFE, luchando por el INAI, luchando por el Instituto de la Competencia Económica, y así hemos creado un montón de institutos que han puesto en jaque a los sistemas de gobierno, creando sistemas cada vez más gordos, más pesados, que nos cuestan más, que a la hora de la hora, el hecho de que tú sepas que Segalmex se echó 15 mil millones de pesos, no cambió la popularidad del presidente, no cambió las tendencias electorales, no cambió el interés de la gente por participar, y no sirve para nada, porque el dinero ya te lo quitaron. El problema es que el dinero que te están diciendo cómo se gastaron, ya te lo quitaron. Y lo único que estamos teniendo es un montón de instituciones que justifican que nos quiten más dinero. Es lo mismo que está pasando con la ley de movilidad. Tú puedes decir, necesitamos cambiar la forma en cómo se diseñan las calles para garantizar seguridad. Claro, mientras no las hagas tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Ese es el problema del sistema político mexicano, que nos hacen creer que porque alguien defiende tus derechos, la realidad va a cambiar, y eso no pasa. Solamente cambia la cantidad de políticos en el poder, la cantidad de recursos públicos que se necesitan para mantenerlos y nuestra necesidad de soportar ese costo con nuestro trabajo. Y yo creo que es lo que tenemos que empezar a discutir los mexicanos. La transparencia nos ha servido, y esta es frase que alguna vez escuché a Guillermo Noriega, es una frase de él. La transparencia nos ha servido para saber que hoy tenemos políticos transparentemente corruptos. Es todo. No ha cambiado nada. Tracas. Sol Ángel, para ir cerrando. A ver. Bueno, que tenemos que... Mira, yo no voy a poner en tela de duda ese argumento. Yo entiendo que hay muchos políticos que son corruptos. Los demás arriba, generalmente, no la gente que hace el trabajo, no el funcionario de calle, no. Ellos, los funcionarios de calle, hacen un excelente trabajo, y te puedo asegurar que incluso si te tomaron medidas adecuadas de recorte de presupuesto, de que los comisionados tengan sueldos, digamos, dignos, pero no necesariamente... tan opulentos como sucedía aquí, como sucede en muchas dependencias, Conrado. Pero desaparecer una dependencia, mira, para empezar yo te voy a decir algo, yo no creo que esto vaya a pasar, como no pasaron las reformas del INE y como no han pasado muchas, porque no tienen la mayoría que se necesita en las cámaras. Me parece a mí, de entrada, que es nada más una distracción por el tema de la crisis de seguridad que estamos viviendo en México. Ahora, pero vamos a discutirlo, porque al final de cuentas el presidente dijo, no existen, son muy caros, el dinero que le quitan al pueblo no vamos a dejar de pagar impuestos. La diferencia es la redistribución de ese recurso público, ¿no? El hecho de que quiten al INAI no implica que vamos a pagar menos impuestos, nada más hay que dejarlo claro. Y tampoco implica que lo vayan a redireccionar, Conrado, porque igual pueden utilizarlo para lo que les dé la gana, ¿no? Eso hay que dejarlo muy en claro. Sí. Ahora, nada más, partiendo de esta idea de que al INAI no le corresponde impartir justicia. No.
En ese caso, pues tendríamos que cuestionar si las dependencias que imparten justicia tendrían que desaparecer, porque resulta que le pones las evidencias de que hay casos de corrupción y no está nadie en la cárcel. Que digo, acaban de apresar, creo, esta semana o la semana pasada, a la persona que llevó todo ese fraude de Segalmex, tengo entendido. Entonces, en ese sentido, creo que sí funciona. A ver, sí funciona. ¿Debería de funcionar mejor? Sí. Las quienes imparten justicia deberían hacer un mejor trabajo. Sí. El INAI no es un órgano garante de la impartición de justicia, y es ahí donde nos equivocamos. Es un órgano garante de que tengas acceso a la información y que entonces puedas desnudar todo lo que ocurre en la vía pública, pero no todas las cosas que se hacen son nada más en aras de, demostrar que existe corrupción. Hay personas que hacen tesis y que hacen trabajos de investigación muy importantes en torno a la vida pública que no necesariamente tienen el objetivo de decir que son corruptos. Pero al final de cuentas, también hay que tomar eso en cuenta. El INAI no nada más es para desnudar a los corruptos. Al final de cuentas, el político mexicano no tiene interés en ser transparente, porque si el político mexicano tuviera el interés en defender el derecho a la transparencia constitucional de los mexicanos, la información estuviera pública, activa en Internet. Es muy fácil. Es muy sencillo subir archivos y subir información a Internet. No lo hacen porque no les interesa. Sería más fácil que realmente, que se me hace todavía más utópico que creer que eso va a funcionar un día, sería más fácil que el político, en su afán de defender mi derecho como ciudadano que paga los impuestos para tenerlo donde está, acceder a la información que él genera. No lo hacen, no les interesa. Y como no les interesa, tenemos que crear un instituto que nos cuesta más dinero. Y yo sé, yo sé que ni se va a redistribuir bien, y yo sé que ese dinero va a terminar en las bolsas de alguien seguramente. El asunto es, la justificación y la existencia del INAI no coinciden. No nos están garantizando un mejor país ni un mejor sistema político. No sirve. No te tienen que garantizar un mejor país. Claro que sí. Le estás exigiendo el Estado me tiene que garantizar un mejor país. Tiene que garantizar tu acceso a la información. ¿No? Es que ese es el problema. Basas tu argumento en una premisa que es equivocada. ¿Cómo dice que el INAI te va a mejorar, garantizar un mejor país? Entonces, ¿para qué Eso te lo tiene que garantizar el gobierno. Entonces, el INAI lo que te garantiza es el acceso a la información. Y de ahí vamos a partir el argumento. De ahí vamos a partir el argumento de lo que mencionas. A ver, a mí no me parece correcto que quieran desaparecer el INAI así como así. A mí lo que sí me parece correcto es que tal vez la administración pública tendría que dejar de ser tan gruesa. Pero además tú dices, no, pues entonces si fueran buenos los políticos no tendrían que investigarlos. Pero Conrado, tienes que entender que las organizaciones son personas, las personas son corruptibles. Las instituciones se forman por personas que no obedecen. Por eso no hay que darles más poder. Que no obedecen las reglas y que entonces existe corrupción. Exacto. Y para eso tienes a las auditorías. Porque entonces no tendría sentido que la Auditoría Superior de la Federación existiera, porque entonces partes de una realidad que no existe, que es que los políticos y la gente en gobierno no es corrupta. La gente en este país es corrupta en el gobierno o fuera del gobierno, Conrado. Los políticos son corruptos, la gente no. Los políticos son corruptos. Bueno, yo no sé si nunca te ha tocado una persona que le ofrece un oficial que va tomando en la calle, que va tomando en el carro y le ofrece, hágame el favor, ahí le van. ¿Me permiten terminar el argumento? Eso no es corrupción, eso no es corrupción. Déjame terminar el argumento. No puede existir corrupción si no hay un favor que vender. Punto. Por eso. ¿Quién la genera? El gobierno. La gente es corrupta también. Las reglas las pone el gobierno y las administra el gobierno. La gente no dice que es multa y que no es multa. Peña Nieto tuvo razón. Me acuerdo cuando dijo que nos indignamos todos hace como 10, 13 años, que dijo, es que la corrupción es cultural en México. No es cierto. La corrupción es del gobierno. Sí tenía razón, el Tlatuani. La corrupción es inherente al gobierno. O sea, si tú quitas un montón de regulaciones, disminuyes la corrupción. Es básico, es elemental. Nos quieren echar la culpa a nosotros porque así ellos siguen vendiendo favores. Hay que ser un poco más críticos con estos tipos. No es posible que ellos digan, cuando ellos se benefician de la corrupción, que nosotros por cultura somos corruptos. Son unos malditos desgraciados y desgraciadas y desgraciades. Porque no es cierto. La realidad es que el político vende el favor porque le conviene económicamente a él y a mí me estorba su función. Esa es la realidad. Conclusión. Bueno, pero yo creo que no es así necesariamente, porque entonces el sentido de vivir en sociedad no tendría sentido. A ver, nosotros necesitamos normas y reglas para poder vivir en sociedad, porque el ser humano, no vivimos en una utopía, Conrado, y creo que hay miles de ejemplos en la historia de la humanidad donde por falta de autoridad han existido crímenes atroces. No creo que la regulación y las normas... Los peores crímenes en la historia los han cometido gente
encabezando un Estado. Todos los peores crímenes de la historia. Nos estamos metiendo ya en otro debate, pero ese va a ser para el próximo miércoles, que está muy bueno también. Así, para cerrar. Sí, ese va a ser para el pavo. Para el pavo. Muy bueno, entonces me queda muy claro hablar tú por tú, y eso exactamente sí, el énfasis. Sí sirve la transparencia, dice Sol Ángel, y el Conrado dice que no, y que pongamos una bomba. Nos vemos el próximo No, pues sí, ya vámonos ya del país, entonces, Conrado. No están iguales, no están iguales. Nos vemos el próximo miércoles por acá, Sol Ángel. Nos traes algo, de agua prieta, algunas coyotas ahí de Cananea, de membrillos, pues por favor. Bueno. Coyotas, les va a llevar, pues. Órale, pues. Conrado, nos vemos. Gracias.